Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Señor, en la liturgia de la misa de este viernes de la segunda semana de la Cuaresma, nosotros escuchamos esa parábola que les dijiste a los sacerdotes y a los ancianos de tu pueblo, Israel, donde les prácticamente retomaste la imagen de la viña del profeta Isaías, que se refería a Israel, y le haces algunas modificaciones, pero prácticamente es la misma parábola. La conocemos muy bien. Un dueño que tiene una viña y la arrienda a unos labradores, les parece bien la viña, el trato, la misión que les das, que es producir frutos en la viña, y entonces se las consignas. Y ellos les gusta la viña, la trabajan muy bien, pero no les gusta la idea de devolver los frutos. Y entonces sucesivamente matan a cada uno de los enviados que este dueño les manda para recobrarlos lo que le corresponde, los frutos de la viña, y ellos primero los golpean, los maltratan y finalmente los matan. Este viñador o este dueño, evidentemente molesto, les decide mandar a su hijo y dice: a este sí lo respetarán, pero estos malos labradores empiezan a maquinar entre sí que esta viña, él es el que viene a reclamar los frutos, es en realidad el heredero, y que entonces lo que más les conviene es deshacerse de él, liquidarlo, y una vez liquidado, pues ellos ya se quedan con la viña porque pensaron que era para ellos. Esto que nos narras tú, Señor, hoy, y que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo inmediatamente entendieron que se refería a ellos y les llevaron a la decisión justamente de poner por obra esta viña, esta parábola de la viña, decidiendo matarte, Jesús. A ver, se abalanzaron contra ti. Tú tuviste que decirles con fuerza: ¿no han oído acaso que la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular? Retomando aquel salmo que habla de la victoria de Israel frente a los egipcios. Y tú, Señor, hoy con esta imagen nos haces reflexionar sobre tantas cosas. En primer lugar, pensamos que esta viña, que en sentido directo se refiere al pueblo de Israel, que ha rechazado a los profetas y que finalmente rechaza al que es el heredero, es decir, al hijo del dueño de la viña, que es tu padre, nuestro padre, y que deciden acabar, liquidarte, acabar con tu vida, Señor. Y sin embargo, en realidad, pues el Señor ha decidido entregarla a otros viñadores, a otros empleados que produzcan sus frutos. Está hablando del surgimiento del nuevo Israel y cómo la promesa que Dios hizo a la humanidad a través del pueblo de Israel, pues ahora pasa a la humanidad entera, a esos nuevos viñadores que somos los bautizados. Pero esta historia de los viñadores homicidas se puede repetir en mi propia vida. Así a mí también me has dado una existencia, Señor, llena de dones. Para empezar, la vida misma. Y hay mucha gente que piensa que la vida le pertenece
Y se le olvida que la vida no es nuestra, la tenemos en administración. La viña, nuestra vida, es tuya. Y también a nosotros nos mandas muchos mensajeros y muchas personas para recordarnos que tenemos que dar frutos en tantas circunstancias de nuestra vida. Pero tantas veces nosotros maltratamos a esos mensajeros o no entendemos, no queremos entender, nos abalanzamos contra de ellos y en realidad quisiéramos matarlo, matar al dueño de la viña para quedarme con la viña misma. Estamos llenos de dones, de gracias naturales y sobrenaturales, los dones, y sin embargo nosotros no queremos producir los frutos sabrosos de santidad, de apostolado que tú estás esperando de nosotros. Gritamos con valentía y con desafío, mi libertad, pero en realidad no queremos jugárnosla por ti, para dar frutos. Nos la pasamos toda la vida queriendo huir de las pruebas, de las situaciones difíciles. Buscamos únicamente vivir en paz, pero así no es la vida humana y no producimos frutos. Y se nos olvida que tú tienes derecho a exigirnos esos frutos. Y así se nos escurre la vida entre las manos, sin dejar huella, sin dejar pozo, con una vida anodina, estéril. Una vida volcada sobre sí mismo para tratar de pasarlo bien, pero que no es capaz de acometer las cosas para tu gloria, de acometer la tribulación, que no somos capaces de darnos cuenta que en realidad las cosas que pasan en nuestra vida son tantas veces el camino que nos conduce hacia ti, hacia la santidad, hacia la plenitud cristiana, hacia el amor, a jugarnos y entregar la vida. Y así, en realidad, no solo perdemos la vida, perdemos la libertad, esa que decíamos, porque terminamos sujetándonos a cosas que no conducen a la verdadera libertad, a la plenitud. Y además de todo, no nos damos cuenta que tantas veces esa prueba por la que estábamos pasando, esa dificultad, era el camino de salvación. Algo así tú nos demuestras hoy cuando sabemos que efectivamente te mataron, Jesús, pero con tu asesinato no fue sino la condición de nuestra salvación. La piedra que desecharon los constructores se volvió la piedra angular del nuevo edificio, de la salvación, del nuevo pueblo de Dios. Lo mismo ocurrió en la primera lectura que escuchamos este día, donde se nos narra la historia de José, que sus hermanos también quisieron vender como esclavo y que no se daban cuenta que haciendo ese daño en realidad estaban también haciendo tu obra, Jesús, tu obra, Señor Dios, porque nos estaban mostrando o estaban preparando lo que después sería la salvación de Israel. Porque nuestra vida es así. Nuestra vida no es que podamos, por una parte, pensar que es nuestra, sino que es tuya, y tenemos que aprender que tenemos que producir frutos. Y que esos frutos se producen no en unas condiciones siempre que a nosotros nos parecen las mejores, sino la vida se acomete como misión en las circunstancias concretas por las que atraviesa la historia de todo hombre, que pasa por la tribulación, por el dolor, por la enfermedad, etcétera. Pero que esa misma tribulación, cuando no perdemos de vista que la vida no es nuestra, sino tuya, y en lugar de pensar que la vida es injusta con nosotros o que tú eres injusto con nosotros, y aprendemos a adueñarnos de nuestra vida para hacer con ella lo que nos plazca, en realidad son esas las oportunidades si permanecemos firmes en la fe de crecer y de que nos convirtamos también nosotros, más bien en esas piedras desechadas que son el fundamento de esa otra viña, que es la viña santa tuya, que es tu pueblo, Señor.
Ayúdame, Jesús, entonces en este día a comprender que mi vida no es mía, sino de Dios. Ayúdame a comprender en la fe, en la aceptación de ti, Jesús, a saber enfrentar las tribulaciones y las diferentes circunstancias por las que atraviesa mi vida con una visión sobrenatural que me lleve a producir los frutos que tú estás esperando. No a maltratar a los que vienen como mensajeros tuyos, no a maltratar y a pretender acabar, liquidarte a ti, Jesús, que eres el verdadero heredero y dueño de la viña, de mi propia vida, porque me compraste con tu sangre. Santa María, Madre del Amor Hermoso, muéstranos la esperanza, el camino de la esperanza, el camino que conduce hacia los frutos que el Señor espera de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.